Buenos días para todos. Mucho gusto, Francis Castro. Queremos dar a todos una cordial bienvenida, a todas las personas que se van sumando a este espacio web. Vamos a dar unos minutos más mientras se terminan de sumar los participantes y en breve damos inicio a la sesión. Ya tenemos 84 personas conectadas. Muchas gracias a todos los que se van sumando. Marlon, Nelson, Carlos, Ramón. Qué bueno ver tantas personas conocidas en este espacio. Para nosotros, pues es un gusto desde CIDET y PTI como invitado especial hoy en este webinar que nos estén acompañando. Bienvenidos a todas las demás personas que te van sumando. Y bueno, entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Queremos dar a todos una cordial bienvenida y agradecer el tiempo valioso que nos otorgan pues para atender nuestro seminario web del día de hoy. Hoy particularmente estaremos hablando de tecnología de vanguardia, simulación en tiempo real y su relación con el gemelo digital. Pero cuando escuchamos este concepto, seguramente muchos de nosotros nos preguntamos ¿qué es un gemelo digital? ¿Cuál puede ser el beneficio que trae para las organizaciones implementar esta solución en el diseño de sus redes eléctricas? Seguramente también nos preguntamos si tenemos en Colombia desarrollos o casos de éxito basados en esta solución. Pues para dar respuesta a estas inquietudes y muchas más, hemos invitado hoy a PTI, una de nuestras empresas asociadas a CIDET y una empresa líder en tecnologías digitales actuales. Bienvenido pues a todo el equipo de PTI y a cada uno de sus expertos. Hoy particularmente contaremos con importantes invitados expertos en el tema de Brasil, Colombia y Ecuador. Desde PTI nos acompaña el ingeniero John Penagos y el ingeniero Eduardo Gómez. Desde XM nos acompaña el ingeniero Mauricio Sánchez. Desde Brasil también está con nosotros el ingeniero Víctor Irata, de Opal RT Technologies. Y finalmente nos acompaña desde Ecuador el ingeniero Jaime Cepeda, de SENACE, que es el operador nacional de electricidad de Ecuador. Damos un saludo de bienvenida pues a todos nuestros ponentes y agradecemos su compañía para compartir hoy con nosotros su valioso conocimiento. Bienvenido a cada uno de ustedes y muchas gracias también por su participación. Antes de iniciar la primera presentación, quiero contarles un poco sobre la metodología de este seminario web. En el chat, por favor, pueden ir formulando sus preguntas sobre cada una de las charlas que se van presentando. Al final de las ponencias, habilitaremos un foro de preguntas y respuestas para dar solución a las inquietudes planteadas. También contarles que este seminario web se estará grabando y se enviará a sus correos el enlace para que cada uno de ustedes pueda revivir esta grabación. Entonces, nuevamente, bienvenidas a todas las personas que se han sumado en los últimos minutos. Y sin más preámbulo, pues quiero abrir la sesión con nuestro primer invitado, el ingeniero John Penagos, para que por favor, ingeniero John, pueda ir compartiendo su presentación. Entonces, quiero aprovechar para contarles un poquito de John. John es ingeniero mecatrónico de la Universidad Autónoma de Occidente. Es candidato a magíster en ingeniería con énfasis en ingeniería industrial
y además es especialista en sistemas gerenciales de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente John es líder de producto de Opal para PTI. Gracias, John, y bienvenido nuevamente. Quedas entonces con la palabra. Muchas gracias, John, y muchas gracias a todos los que se van sumando a la sesión. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias, Franci, por esa enérgica presentación. Muchas gracias por el tiempo que nos han concedido para compartir este tema que está bastante interesante y bastante de vanguardia. Vamos a hablar un poquito de lo que son la implementación de gemelos digitales basados en simulación en tiempo real. Entonces, pues para empezar, pues ¿qué es un gemelo digital, cierto? Un gemelo digital es la representación de una entidad o un sistema del mundo real en un ambiente virtual, ¿cierto? Aparte, pues un gemelo digital es algo que refleja pues, un modelo físico, una persona, una máquina, una entidad, una organización o algún tipo de abstracción y permite replicar pues, su comportamiento en un software o de manera digital. Y tengamos en cuenta que los datos de múltiples gemelos digitales de sistemas relativamente simples, pues nos pueden permitir recrear también o tener un gemelo digital de un sistema que sea mucho más complejo, que básicamente es lo que hacemos cuando estamos modelando sistemas de potencia en tiempo real, ¿cierto? De tener un modelo de transformadores o de otros elementos, pues finalmente podemos obtener un modelo que represente el sistema de potencia, que en realidad pues es algo bastante complejo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de gemelo digital, porque como es un concepto de alguna forma general el que hemos dado, que de hecho pues también les digo que es la definición de Gartner, que es un consultor en temas de tecnología bastante reconocidos, pues lo aplican para diferentes tipos de estudios. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo de gemelo digital, ¿cierto? Que es basado pues en modelos CAD de diseño asistido por computadora. Y este tipo de gemelo digital pues lo que me permite es tener una conciencia espacial de algún elemento físico que esté diseñando y obviamente voy a poder utilizar la mayoría de estos software me van a permitir analizar pruebas mecánicas, pruebas de estrés, me va a permitir verificar ensambles de piezas y como ven ustedes acá, pues incluso simular el movimiento de una máquina, ¿cierto? Y esto es completamente válido para lo que es un gemelo digital. Después tenemos gemelos digitales basados en inteligencia artificial, donde pues yo tengo algún tipo de elemento, en este caso pues la figura representa un motor, que pues su dinámica me da una respuesta ante una entrada, y pues la parte de inteligencia artificial lo que busca es encontrar un modelo que represente esa dinámica también, de tal forma que pues una red neuronal artificial, por ejemplo, o algún otro tipo de técnica me permita recrear ese comportamiento. ¿Y para qué lo uso? Pues me parece, o los usos que he visto es que lo usan para identificar modelos. En caso de que yo no conozca los parámetros de una máquina específica que esté intentando modelar, me permite analizar desviaciones, porque si en algún momento el resultado de esta inteligencia artificial me genera un comportamiento pues bastante parecido al real y con el paso del tiempo empiezan a haber diferencias entre la parte real y la parte de esta inteligencia artificial, pues me quiere decir que algo cambió, probablemente algo cambió en la máquina, y puede ser que esté necesitando mantenimiento, no sé, que su torque disminuya, o en fin, entonces me permite hacer análisis de desviación. Y me permite hacer predicciones, pues porque yo teniendo un modelo que me represente la dinámica real, puedo hacer pruebas de qué pasaría así.
¿qué pasa si le aplico esta señal? ¿Qué es la respuesta que yo puedo esperar de esa máquina? Después, pues aquí es directamente tener la dinámica del sistema, haber encontrado los parámetros que me representen el comportamiento de un motor o de otro elemento. Aplica pues en la parte de sistemas de potencia para transformadores, en electrónica de potencia para por ejemplo, la dinámica de inversores, ¿cierto? Y eso pues me produzca una señal y finalmente pues lo puedo utilizar casi que para lo mismo que el modelo anterior, ¿cierto? El de inteligencia artificial, solamente que aquí ya no busco encontrar el modelo de sistema porque ya tengo los parámetros que lo representan, pero sí puedo hacer igual predicciones, puedo hacer contingencias, pruebas de qué pasa si, y lo más importante, pues podría evaluar esta dinámica con otros gemelos digitales o incluso con otros dispositivos físicos, como lo vamos a ver más adelante con la tecnología de simulación en tiempo real. Entonces entremos un poquito a hablar de simulación en tiempo real. ¿Qué es la simulación en tiempo real? Básicamente, pues en estas dos figuras, teniendo en cuenta que la flechita de abajo representa pues, el tiempo físico real, ¿cierto? Y la flechita de arriba en cada una de las dos figuras representa el tiempo que se toma una simulación en ejecutar cada uno de los estados. Podemos ver que en la figura de la izquierda, ¿cierto? La simulación pues toma más tiempo en hacer el cálculo del siguiente estado que el tiempo pues realmente que está simulando, ¿cierto? O sea que esa simulación va un poco más lento que la vida real. Y por otro lado, pues la gráfica de la derecha nos muestra lo contrario, ¿no? Vemos que los pasos de tiempo se simulan mucho más rápido que la vida real. Y pues de pronto alguien puede pensar que es bueno, pues de pronto, bueno, me permite obtener cálculos más rápido, pero el momento que yo quiera probar, digamos, algo que yo esté simulando con un equipo que ya exista, pues lo que voy a querer es que no sea ni más rápido ni más lento, porque necesito conocer la respuesta real, lo que yo voy a esperar cuando esas dos máquinas coexistan. Entonces, pues la simulación en tiempo real, pues básicamente lo que trata es de hacer los cálculos del siguiente estado mucho más rápido que el tiempo real, pero tiene unos algoritmos de sincronización de tiempo que me permiten que un segundo de la simulación me represente exactamente un segundo de la vida real. ¿Qué tiene de diferente la simulación en tiempo real con la simulación offline? Principalmente la simulación offline, que es la que trabajamos con muchos software en ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica, trabajamos mucho con MATLAB, los ingenieros de sistemas de potencia trabajan con DeepSilent, con NetPlan, con NetApp, y básicamente esas son herramientas de análisis que se ejecutan sobre un software y se ejecutan sobre básicamente un PC, ¿cierto? Pero recordemos que un PC, pues por lo general tiene un sistema operativo en el que cada vez se han preocupado más de que la interfaz del hombre y la máquina pues sea más fluida, que sea más intuitiva y obviamente que sea más bonita. Y todo eso consume recursos de la máquina. Y lo que necesitamos para lograr que la simulación de tiempo real de sistemas complejos como los sistemas de potencia, pues necesitamos que la máquina ejecute los cálculos lo más rápido que pueda. Entonces, para eso, pues la simulación se ejecuta en un hardware externo, ¿sí? Eso es lo que más comúnmente se ha adoptado. Y ya diferentes fabricantes, pues en el caso nuestro trabajamos con OpenRT, el hardware donde se ejecutan los modelos pues tiene unas prestaciones bastante interesantes, que básicamente son señales o tarjetas de adquisición de datos y de entrada y de salida análoga digital, que finalmente me permiten emular o recrear señales que estén en el modelo
y compartir esas señales físicas con otros equipos. Y por supuesto, pues también aplica con protocolos de comunicación. Entonces, ¿cómo aplicamos este concepto de Digital Twin? Digamos que tenemos una subestación. Esa subestación pues la convertimos en un lenguaje que sea obviamente más fácil de interpretar para las máquinas, ¿sí? Nosotros pues por lo general simplemente diseñamos un esquemático y algún software se va a encargar de traducir ese esquemático a un código que pueda ejecutar un computador. Y después pues voy a tener, como lo ven al lado izquierdo, voy a tener como una plataforma de software desde la cual yo pueda estar comandando mi modelo. Voy a tener pues en el simulador en tiempo real simplemente el sistema que estoy tratando de emular. Voy a poder recrear sus señales. Cuando hablamos de la parte eléctrica, pues estamos hablando de que podemos recrear las señales en unidades del voltaje, de la corriente. Si hablamos de electrónica de potencia, podemos emular incluso los disparos de los elementos de control de los inversores, por ejemplo, o sea, los PWM senoidales. Y después voy a tener a la derecha algo que va a existir en el mundo real y físico, que pueden ser elementos que yo pueda someter a prueba o que yo desee someter a prueba para validar su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, no sé, tengo una PMU o un conjunto de PMUs que voy a querer utilizar para hacer esquemas de validación de área amplia, como lo va a explicar ahorita Mauricio. Entonces, pues para yo ver si esos esquemas me van a funcionar bien, yo voy a necesitar tener como una réplica de una red en la que yo quiero evaluar estos elementos y no quiero poner pues en riesgo la red física real, pues estamos hablando del sistema colombiano. Entonces, tener una réplica, un gemelo digital de ese sistema me va a permitir yo poderle hacer perturbaciones, fallas, pero que todo sea en un ambiente controlado. Entonces, pues no le quito más tiempo ahí a mi colega Víctor Hirata, que nos va a hablar un poquito más de lo que son los beneficios y las aplicaciones de la simulación en tiempo real y los gemelos digitales. Muchas gracias, John, por tu presentación. Recordarle a todos los asistentes que pueden ir compartiendo sus preguntas a través del chat. Y como bien lo has dicho, John, nuestra siguiente ponencia está a cargo del ingeniero Víctor Hirata, a quien invito a compartir su presentación. Víctor nos acompaña desde Sao Paulo, Brasil. Víctor es ingeniero informático con MBA en desarrollo de personas. Cuenta con una experiencia de más de 20 años trabajando para empresas multinacionales. Ha desarrollado proyectos en los segmentos de energía, automoción y aeroespacial relacionados con simulación en tiempo real, conocidos como sistemas Hardware in the Loop. Actualmente se desempeña como gerente de ventas para Latinoamérica de Opal. Opal es una empresa líder mundial en simulación en tiempo real. Entonces, Víctor, bienvenido y muchas gracias. Gracias, Francis. ¿Puedes ver mi pantalla? Perfecto, Víctor. Adelante. Ok, gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecerles su participación y también a la organización del evento por la invitación. Como dijo Francis, mi nombre es Víctor Hirata y soy gerente de ventas para América Latina de Opal RT. Trabajé para muchas empresas como National Instruments y General Motors con los sistemas de Hardware in the Loop. Entonces, yo voy a compartir un poco de mi experiencia. Solamente un breve comentario sobre Opal RT. Es una empresa de Canadá, nacida en 1997
y somos especializados en simuladores en tiempo real. Esta tecnología, como dijo John, consiste de hardware y software también, y nuestro objetivo es proporcionar plataformas de validación y pruebas de sistemas eléctricos y de control también. Opal RT tiene tres premisas principales. En primer lugar, crear una plataforma de simulación basada en componentes estándar de mercado que llamamos de COTS o Commercial Off the Shelf, lo que nos permite trabajar con integradores de las tecnologías más avanzadas de nuestros equipos. En segundo lugar, proveer opciones de software que pueden interactuar con otras herramientas de simulación utilizadas en el mercado, así que se aprovechen los modelos desarrollados en otros lenguajes y pueda integrarlos en nuestros simuladores. Y por último, la escalabilidad. Sus sistemas deben tener la posibilidad de expandirlo a aplicaciones más grandes en el futuro. Solamente un comentario, perdón por mi español, yo soy de Brasil y algunas veces hago algunos errores en español. Este es el mapa de clientes en América Latina que tenemos hoy. Como pueden ver, hemos trabajado mucho con proyectos de investigación en universidades. Esto nos ha ayudado a formar profesionales con conocimiento específico en tecnología de tiempo real. Pero en comparación con el volumen de clientes en el resto del mundo, por ejemplo, América del Norte, Europa y Asia, América Latina aún se encuentra en la etapa inicial de la curva de adopción de productos de simulación en tiempo real. Para hablar un poco de gemelos digitales, comencemos por pensar en una copia reflejada de un hard drive, por ejemplo. Es una copia actualizada periódicamente, destinada a ser redundante si es necesario. Entonces, el contenido de la unidad reflejada se puede validar como un duplicado de la unidad de origen en cualquier momento. Sin embargo, esta metáfora ya carece de una complejidad necesaria para delinear adecuadamente todo lo que necesitamos hablar aquí. Adicionalmente, existe un concepto conocido como Iron Bird. Iron Bird es un banco de pruebas de integración donde se ensamblan todos los sistemas y subsistemas de una aeronave en el piso y no está físicamente en el aire. Todos los módulos de control están recibiendo estímulos en tiempo real e emitiendo reacciones de salidas como si el avión estuviera en el aire. Las interacciones con motores, tren de aterrizaje, flaps, pueden o no ser virtuales, dependiendo de la fase de verificación y validación del producto. El uso de Iron Bird, donde los componentes físicos se reemplazan por partes virtuales mediante simulación en tiempo real, permite a los fabricantes de aviones y sus proveedores ahorrar grandes fortunas en la creación de prototipos, que son muy costosos. Pero los modelos virtuales necesitan una validación de respuesta antes de que sean confiables, ¿ya? Entonces, ahora sí agregamos algunos otros elementos a la noción de duplicación y redundancia del hard drive y algunos niveles de complejidad, intercambiabilidad y protocolos de comunicaciones del Iron Bird, y el funcionamiento de gemelo digital comienza a ser más claro. Entonces, una definición de gemelo digital es que se puede ser una réplica en tiempo real de un dispositivo físico. Al tener una puente entre el mundo físico y el virtual, los datos se transmiten sin problemas, lo que permite que la entidad virtual exista simultáneamente con la entidad física. Este concepto era un sueño hace décadas,
pero se ha convirtiendo en una necesidad debido a la evolución de la red eléctrica y es posible debido a la capacidad de los simuladores modernos. Esta diapositiva describe cómo un gemelo digital es un sistema de energía, podrían interactuar con su contraparte física a través de análisis avanzados, administración de datos dinámica y de estado estable, automatización e interacción de los operadores del sistema. Esta es una tecnología clave que ayudará a garantizar el funcionamiento seguro y confiable de los futuros sistemas de energía a lo largo de sus ciclos de vida, ya que ahora estamos viendo una más grande penetración de energía renovable con una inercia más pequeña. El gemelo digital se describe como múltiples instancias, como una con su propio propósito, arquitectura y representación del modelo matemático. La tecnología de simulación en tiempo real es un habilitador para muchas aplicaciones, incluida la aceleración de simulaciones predictivas, y el gemelo digital puede... se puede existir en un modelo dinámico fasoriales, transitorios electromagnéticos, modelos de aprendizaje automático u otras formas según el propósito. Entonces, el concepto se puede aplicar en muchas situaciones, como aprender sobre los patrones de uso, consumo de energía a través de esta combinación de registro, informes, inteligencia artificial y grandes cantidades de datos para automatizar lo que ahora se llama respuesta a la demanda, mediante el ajuste de calderas y calentadores residenciales para garantizar una reserva de rotación suficiente o un funcionamiento estable de la red eléctrica. Los gemelos digitales ayudaron a estabilizar nuestro sistema de energía a través del diagnóstico, el monitoreo, la experiencia y la predicción a través de escenarios de what if, podendo retroceder al tiempo de examinar datos históricos agregados y avanzar para predecir los resultados. Nos ayudaron a aprender a operar nuestra red eléctrica de una manera mejor y más segura. También proporcionarán una cobertura de pruebas mucho más grande para actualizaciones del sistema. Este es un ejemplo de una implementación de un sistema actual. Entonces, es un sistema de one-pack, como John dijo algunos minutos atrás. Entonces, one-pack significa Wide Area Monitoring, Protect and Control, donde los elementos de campo como PMUs, los parámetros de generadores y HVDC, disjuntores envían datos a través de protocolos de comunicaciones o salidas analógicas y digitales al algoritmo de estimador de estados para análisis y toma de decisiones. De esta forma, los operadores del sistema controlan la red basándose en estas informaciones con la ayuda de sistemas de automatización. Con la implementación del concepto de gemelos digital en este mismo sistema one-pack, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Parece que no, Víctor, puedes continuar. Oh, perdón, es que hay un ruido. Entonces, este es un concepto de gemelo digital para el mismo sistema de one-pack, donde el simulador tiene una puente de conectividad en el mundo real, leyendo datos desde su contraparte que opera físicamente e informa sobre sí mismo a una entidad supervisora para mantenimiento, registro, informes, control, entre otros. El gemelo digital es autoadaptativo porque tiene un perfil propio en forma de modelo dinámico y parámetros relacionados,
capaz de describir las interacciones de sus componentes internos con mucho más detalles de su contraparte física, ya que este último tiene una cantidad limitada de sensores. También es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y consciente de la situación, porque puede responder a los mismos estímulos que su contraparte física y ayudar a identificar operaciones anormales, mal funcionamiento e identificar la fuente del problema. Y por último, puede responder a estímulos sintéticos y ayudar a obtener análisis de escenarios hipotéticos que no se pueden analizar a la voluntad a través de su contraparte física debido a limitaciones prácticas. De esta manera, es una réplica dinámica validada de su contraparte física. Por lo tanto, es extremadamente poderoso como herramienta predictiva y se puede utilizar adicionalmente como herramienta de diseño y planificación. Ok, muchas gracias por su tiempo. Ahora pasamos para las otras presentaciones. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Víctor. Y muchas gracias también a todas las personas que se siguen sumando a este importante espacio. Entonces, para nuestra siguiente charla, invito al ingeniero Mauricio Sánchez a compartir su presentación. El ingeniero Mauricio Sánchez es ingeniero electricista, realizó su pregrado en la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con estudios de especialización en mercados de energía y maestría en ingeniería eléctrica de la misma universidad. Actualmente trabaja para XM como director de planeación de la operación. Muchas gracias, Mauricio. Adelante con tu presentación. Muchas gracias pues por la invitación del CIDE y gracias pues por tu presentación. Vamos a compartir la experiencia que ha tenido XM. Yo no diría pues que en el gemelo digital todavía, diría que en los comienzos del gemelo digital y hablar un poco como de lo que hemos avanzado hasta el momento y para dónde vamos. Este tema que es muy interesante desde el punto de vista de la simulación en tiempo real. Denme un segundo, comparto mi pantalla. Confirman cuando la estemos viendo, por favor. Sí, está bien, Mauricio. Bueno, gracias, Víctor. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre lo que nos lleva pues a este tema del gemelo digital. Digamos que todo empieza por allá en el 2015-2016 con la adquisición y puesta en funcionamiento de un laboratorio que nosotros hemos llamado Laboratorio de Innovación y de Ecosimulación. Linux es un laboratorio que emprende actividades de investigación y de desarrollo en XM y que, digamos, cuya principal función a nivel global es preparar al CND, Centro Nacional de Despacho, para las labores futuras de supervisión, control, operación y mercado, incluso algunas estrategias de nuevos mercados con todo este tema que está cambiando desde el punto de vista de los renovables y de la generación distribuida. El laboratorio y sus integrantes lo que hacen es investigar y poner en marcha prototipos que luego se tratan de convertir en iniciativas que luego son puestas en la operación al servicio de las actividades del CND. Algunos de esos proyectos los voy a listar aquí rápidamente, no voy a entrar sino en detalle de un par de ellos. Es, por ejemplo, el CONCIT sincrofasorial, es una WAMS, un prototipo de sistema para monitoreo y control en el futuro. Por el momento es monitoreo de toda la información sincrofasorial proveniente de las subestaciones del Sistema Nacional del Sistema Interconectado Nacional Colombiano. Ese sistema lo hemos llamado el CONCIT sincrofasorial y en ese sí me voy a detener un poco en mayor detalle más adelante. Igual que el tema de entrenamiento de operadores. Es un tema que ha venido cogiendo interés
y es como la evolución de los famosos DTS, Digital Twins o Digital Time Simulators, ¿cierto? Digital Training Simulators, que pretenden entrenar a los operadores en cómo reaccionar ante eventos en el sistema y cómo controlar y operar de mejor manera el sistema interconectado nacional cuando sufre de eventos, por ejemplo, restablecimientos, por ejemplo, temas de cuestiones relacionadas con el seguimiento y el control de las tensiones o el control de la frecuencia del sistema. Hemos desarrollado otros prototipos como pruebas de las capacidades para integración de nuevas PMUs a las WAMs. Otro es el tema de control automático de tensiones, ya son temas de control, también basados en información sincrofasorial. Otros como protecciones, ya aquí en este tema hemos abordado el tema de cómo automatizar y hacer más rápidas las pruebas de protecciones convencionales de líneas de transmisión y otros elementos del sistema, y hemos automatizado con el uso del simulador de tiempo real que voy a escribir más adelante, este tipo de pruebas, que son muy importantes sobre todo para los transmisores. Hemos hecho simulaciones y pruebas de microredes y sus controles también en hardware in the loop. Hemos probado WAMPAX, hemos hecho pruebas en WAMPAX en el sistema colombiano, en el peruano, y hemos estado pensando en hacerlo también para el sistema chileno. Hemos probado conceptos de mercado diferentes para el tema de los manejos, de la generación distribuida, como es el concepto de plantas virtuales, que es un especial tipo de agregador. Y hemos también conceptualizado desde este proyecto las nuevas redes de comunicación sectorial, que sería la encargada de transformar el sector eléctrico colombiano con el advenimiento de las fuentes renovables no convencionales y generación distribuida, y es una red que hemos bautizado como la ISAACnet. Igualmente hemos desarrollado prototipos para estaciones de medición de variables ambientales junto con variables eléctricas con mucha flexibilidad y con características de bajo costo y distribuidas. Entonces, para entrar en el detalle de las herramientas que tenemos en el laboratorio, pues ahí lo que vemos es una vista de los equipos que hay actualmente en este laboratorio Linux. Tenemos básicamente un simulador OP5600, que es un simulador en tiempo real. Nos va a permitir hacer la simulación completa del sistema eléctrico colombiano y ecuatoriano. Básicamente, sus componentes más importantes es que es un simulador que tiene 16 cores, tiene una FPGA marca Xilinx, tiene 32 canales de entradas y salidas analógicas y digitales y una tarjeta Spectracom para la sincronización satelital de todos los componentes. En este momento estamos en el proceso de adquisición de un nuevo simulador, otro muy parecido al que se observa ahí pues en el rack, un OP5600, con el cual vamos a casi a duplicar las capacidades actuales del laboratorio en términos de simulación de grandes redes de transmisión. Tenemos otro que es el OP4200, es un simulador más pequeño, este ya tiene un propósito distinto, su propósito básicamente es dar una plataforma para poder simular componentes de electrónica de potencia en mucho mayor detalle. Entonces ahí podemos con la FPGA de este simulador tener unas simulaciones muy detalladas de elementos como FACTS, STATCOMs, SBCs, HVDCs. Todavía no le hemos sacado el provecho que tiene ni el potencial que tiene. Esperamos el año entrante formular un proyecto dentro del marco general del proyecto para integrar simulaciones de electrónica de potencia en detalle a las simulaciones sistémicas. También tenemos otros equipos de otros fabricantes como Artax, como Axions, que ven ahí a la mano izquierda, son equipos de Cell. Tenemos relés de Siemens de protecciones de distancia que nos van a permitir como integrar todas estas aplicaciones de WAMPAX dentro del sistema colombiano y probarlos antes de que migren y de que hagan su paso a campo. Concentrarme un poquitico más en detalle respecto a la simulación en tiempo real y a lo que hemos hecho desde el punto de vista sistémico. Les voy a contar cuáles han sido como las etapas en las que hemos transcurrido para llegar a lo que hoy día tenemos, que es la simulación del sistema eléctrico colombiano y ecuatoriano como un todo en la simulación RMS. Entonces, lo primero que hicimos allá en el 2015-2016 fue comenzar con pasos de bebé, digamos, comparando las herramientas que teníamos a disposición. En su momento, la herramienta iPhasor Sim, que es la herramienta que permite hacer simulaciones en el dominio de la simulación RMS,
o fasorial por parte del simulador Opal RT. Entonces desarrollamos pequeñas bases de datos, pequeños benchmark de sistemas de potencia como el IEEE 14 barras, luego el de 39 barras. Cuando logramos coherencia y match entre las simulaciones del eFazor Sim y del Dixilen Power Factory, que es el que utilizamos para hacer los estudios eléctricos en el CND, entonces ya migramos a la base de datos o al sistema colombiano, desarrollando pequeños porciones del sistema colombiano. Empezamos por pequeñas áreas como el área Guajira, Cesar, Magdalena, luego migramos y lo hicimos todo Caribe, y finalmente migramos y realizamos toda la simulación del sistema completo, y digamos logramos una cierta coherencia, un match muy importante entre las dos simulaciones, y comparamos los resultados tanto en estado estacionario como dinámico. Y uno de los desarrollos más importantes y que más tiempo nos ha tomado, pues es un algoritmo o un script, o varios scripts más bien, en Python, que automatizan la migración de todos los casos que podemos nosotros tener en el día a día, e incluso escenarios futurísticos, en escenarios de entrada de nuevos proyectos que podamos tener en nuestros estudios, en nuestras diferentes bases de datos de Dixilen Power Factory, migrarlos de manera muy rápida y muy precisa al lenguaje que habla o que lee o que entiende el eFazor Sim, que es la herramienta que me va a permitir hacer simulación en tiempo real y luego interacción con equipos físicos o dispositivos cibernéticos o dispositivos de telecomunicaciones, desde el punto de vista de las WAMs. Entonces, básicamente lo que hace esta herramienta es que son scripts de Python que se alojan o que viven dentro de la base de datos de Dixilen, que leen todos los componentes y ajustan los casos que vamos a migrar, hacen ciertas modificaciones a la base de datos de Dixilen, luego exportan todos los componentes de la base de datos y sus parámetros a la interfaz que lee el eFazor Sim, que básicamente son hojas de Excel. Una vez que hemos hecho eso, digamos, y que hemos obtenido buenos resultados, pues el siguiente paso fue, bueno, ahora vamos a migrar todos los componentes dinámicos. Aquí estoy hablando de modelos dinámicos de los controles, de los gobernadores y de los sistemas de excitación para generadores. Entonces, en el sistema colombiano básicamente tenemos tres tipos de generación, ¿cierto? Tenemos hidráulica, térmica y la basada en inversores. Para la hidráulica, internamente, las herramientas de Opal pues proveen una interfaz o un lenguaje para poder simular estos componentes dinámicos que se hacen a través de OpenModelica, que es la herramienta que se prevé para esto, y ahí lo que vemos son algunos detalles de estos gobernadores, sistemas de excitación que hemos montado más o menos a la medida de lo que existe en el sistema colombiano. Mismo para los generadores térmicos, ya modelos más adaptados para generadores térmicos de polos lisos, de rotor liso. Y finalmente, pues para los modelos ya de electrónica de potencia, los generadores que tienen base en inversores, entonces hemos desarrollado los famosos modelos WEC para plantas fotovoltaicas, para plantas eólicas, y hemos desarrollado modelos específicos para STATCOM y SVCs, que son otros modelos basados en electrónica de potencia que son ligeramente diferentes y que hemos desarrollado internamente en el proyecto, customizados a los elementos y parametrizados obedeciendo a la identificación de parámetros que hemos hecho de estos dispositivos durante los años que ya han estado en servicio. Aquí lo que vemos es un ejemplito muy sencillo de algunas pruebas que hemos hecho comparando eventos, comparando tanto desde el punto de vista estático como dinámico, algunos eventos en el sistema. Entonces hemos cogido ciertos eventos que han ocurrido, hemos montado estos eventos, hemos parametrizado las bases de datos de Dixilen que representan la situación previa al evento, hemos tratado de recrear lo mejor posible el evento y lo hemos simulado tanto en el Dixilen como en el eFazor Sim, y también hemos capturado información de PMUs de nuestra UAM para determinar qué tan lejos estamos de representar la dinámica temporal de todas las bases de datos. La conclusión por el momento es: todavía falta trabajo para afinar, todavía falta mucho trabajo para que el sistema eléctrico y su modelo refleje de manera muy precisa o de manera muy, muy acertada la reacción de los componentes, ¿cierto? Tal como se observa en la realidad, y ese es el trabajo en este momento que estamos haciendo y es lo que más duro a lo que le estamos apostando, y es ajustar el modelo de eFazor Sim, el modelo de Dixilen, a la realidad.
tratar de que se parezca lo más posible, con el objetivo de que cuando hagamos estas pruebas de OnePax, pues, y estos entrenamientos de operadores, que es a lo que me voy a referir aquí más adelante, tengamos una buena simulación y podamos confiar suficientemente en los resultados. Ahora me voy a referir al sistema Conceit sincrofasorial, que es una WAMS que ha emprendido el proyecto, la WAMS casera, en la que hemos trabajado durante ya años, y es el tema que, digamos, permite a los operadores tener la conciencia situacional de lo que está sucediendo en el sistema interconectado nacional en tiempo real y que recopila toda la información sincrofasorial que tenemos de todas estas PMUs, que actualmente contamos con 135 de ellas, pues regadas por las principales subestaciones del país, monitoreando los principales componentes, y que aquí les quería presentar el panorama futuro de esa integración de la WAMS. Entonces, los proyectos que están por entrar aproximadamente suman unas 160 PMUs más que de las actuales que tenemos, y ya en el futuro, cuando el camino esté pavimentado y cuando salgan las regulaciones que estamos esperando desde la CREC para pavimentar la carretera para que podamos tener una integración masiva de PMUs en el sistema, en el mediano plazo estaremos contando con unas casi 1.500 PMUs relacionadas con nuevos dispositivos que van a entrar en operación, y al final casi 1.800 PMUs pudiéramos tener integradas en los próximos años. Entonces, el sistema WAMS se va a convertir en el futuro, ojalá no muy lejano, en el principal método de supervisión y de luego de control del sistema de potencia. Como en el proyecto nos encargamos de velar porque esa integración suceda de la mejor manera y que los operadores estén preparados para afrontar ese cambio, entonces este concepto sincrofasorial, por el momento lo que hace es concentrar la misma información que los operadores ven en el SCADA, y donde tenemos PMUs, suplimos esa información con un backup por debajo, que es la información sincrofasorial. Si se pierde la información convencional de SCADA, esta información sincrofasorial va a servir de backup y se les va a presentar a los operadores prácticamente sin que ellos lo noten. Y adicionalmente, tenemos despliegues que muestran la información angular, como se ve, las diferencias angulares como se ven ahí en el mapa. También tenemos un tema de supervisión de oscilaciones en tiempo real, que se ve ahí a mano izquierda, abajo, y una supervisión de frecuencia, digamos, con mucha precisión, que es lograda por toda la información sincrofasorial. Aquí vemos un detalle de todos estos mapas de la información de tensiones, donde se observa tendencias históricas, con base en tendencias históricas, cuál es la tendencia o cuáles son los valores objetivos de las tensiones en tiempo real, y este mapa le va mostrando a los operadores, por ejemplo, si en un área operativa, durante un evento de tensiones, el área quedó deficitaria en tensiones. Entonces le dice muy fácil y muy rápido a los operadores dónde tienen que ir a tomar acciones sobre elementos de compensación o sobre generadores para recuperar las reservas de reactiva y mantener las tensiones en los rangos. Para las frecuencias sucede algo parecido. El operador está viendo completamente en tiempo real esta gráfica moviéndose y está observando cómo las frecuencias en tiempo real, alimentadas desde diferentes PMUs, van mostrando la conciencia situacional de cómo la frecuencia en el sistema va evolucionando en el tiempo. Inclusive se puede determinar si las etapas del esquema de deslaste automático de carga han actuado y cuántas etapas han actuado. Y también se puede incluso observar si han habido dispersiones de la frecuencia y tenemos áreas operativas con diferentes frecuencias, lo que me habla ya de un aislamiento de un área operativa o de una separación de algún área operativa del resto del sistema. Hay un tema similar para el tema de potencias a través de los principales corredores de línea. Entonces, en este caso, hay un tema que nosotros llamamos a la supervisión de cortes con información sincrofasorial, que no es más que la medida de la potencia por determinados circuitos o determinados corredores de línea muy importantes, y se le muestra al operador en tiempo real cuál es la potencia que va a través de esos corredores de línea para que no vayan a dejar sobrecargarlos que esos corredores de línea se expongan a sobrepotencias que luego a través de una contingencia puede llevar a un área operativa a un colapso. Igual para el tema de las diferencias angulares, es un tema que solamente puede ser provisto por el momento por la información sincrofasorial. Entonces se le muestra a los operadores cómo en un panorama global un operador se puede dar cuenta que hay un problema en un área operativa de acuerdo a si una desviación angular o de una diferencia angular está por encima de un umbral predeterminado con estudios fuera de línea. Para el tema de las oscilaciones, particularmente con Ecuador tenemos un modo de oscilación
que pronto ahorita va a entrar en mayor detalle Jaime respecto de eso, y es el tema de una oscilación interárea o interpaís o intersistemas de potencia, que es del orden de 0.4 Hz. Es una oscilación que se mantiene ahí. Hemos desarrollado aplicativos también con base en información sincrofasorial que son capaces de determinar las características de esas oscilaciones en términos de amplitud y de amortiguamiento de las oscilaciones. Cuando esas oscilaciones entran dentro de unas zonas de peligro, a los operadores se les colorean estos dibujitos y se les advierte que estamos en una situación operativa que probablemente necesite de acciones para recuperar el amortiguamiento oscilatorio del sistema. Ahora voy a describir qué es lo que hemos hecho con esta simulación de todo el sistema de potencia colombiano ecuatoriano dentro de la herramienta Opal-RT, que nos permite hacer una interfaz con nuestra UAMS. Entonces voy a tratar de explicar cómo funciona. Entonces lo primero es, con base en esta herramienta ya parametrizada y nuestras simulaciones en tiempo real, corriendo y dando buenos resultados y dando unos resultados que yo puedo aprovechar para alimentar todo mi sistema sincrofasorial, todo mi concepto sincrofasorial. Entonces yo corro esta simulación en tiempo real dentro del Opal-RT. A ese Opal-RT le parametrizo su protocolo C37118, que es el que me permite extraer información sincrofasorial de los diferentes puntos del sistema. Con esta información en tiempo real corriendo y alimentando a través de este protocolo el concept sincrofasorial, que vive, digamos, en un servidor aparte. Ese servidor me está alimentando constantemente estos despliegues que el operador constantemente está observando a la espera de un evento, ¿cierto? Entonces él está viendo estos despliegues que hablábamos de tensiones, de frecuencias, y está observando una situación realmente o por el momento tranquila, hasta que el instructor interactúa con el simulador a través de otra interfaz que tenemos para producir eventos en el sistema, ¿cierto? Ocasionar que el simulador vuelva a recalcular su nuevo estado operativo y en tiempo real le informe a través del protocolo al concepto sincrofasorial cuál es su nueva realidad. El operador ve esa nueva realidad en los despliegues, ve, por ejemplo, las desviaciones de tensiones o las desviaciones de frecuencia. Entonces el operador se da cuenta de esto, reacciona, agarra el teléfono, llama al instructor y le dice, por favor, haceme estas maniobras para recuperar tensiones o para recuperar el balance carga-generación. El instructor realiza las acciones, informa al modelo que está corriendo en tiempo real en el simulador, X o Y cambios, esos cambios se recalculan en tiempo real y el ciclo se repite hasta que se logre la estabilidad. Es una manera de entrenar a los operadores y de que reaccionen ante eventos y mantenerlos y prepararlos, sobre todo para los cambios de la supervisión y el control que van a tener que afrontar en el futuro cuando la información sincrofasorial se masifique en el sistema. Para ser muy concretos, hemos realizado algunos entrenamientos y este es un caso que quiero describirles. Entonces se montó, por ejemplo, un escenario operativo para un periodo 20, que es un periodo de demanda máxima, para el día 11 de abril de 2019, en el cual hicimos dos tipos de entrenamientos. Entonces citamos a los operadores para entrenarlos en un tema de control de tensiones y en un tema de control de intercambio, pero en un tema de control de margen de AGC, que es el esquema o el sistema que tenemos preparado que funciona automáticamente con el objetivo de recuperar el balance carga-generación en el sistema. Entonces, el primer evento entre los operadores estaban ahí mirando el concepto sincrofasorial fue la desconexión de dos unidades de Guajira, que es una planta que queda en el norte, en el área Guajira, César Magdalena. Con la desconexión súbita de esas dos máquinas, lo que sucede es que se caen o se reducen drásticamente las tensiones en el área de Guajira, ¿cierto? En su área operativa, las tensiones se caen, estas tensiones inmediatamente se ven reflejadas en el concepto sincrofasorial, los operadores se dan cuenta que tienen que hacer algunas acciones y se les pide a los operadores que hagan las mejores acciones operativas o que comanden lo que tengan que comandar en el sistema para recuperar las tensiones a sus valores previos o sus valores, digamos, piloto de los nuevos pilotos preoperativos. En este caso, los operadores llaman al entrenador y le dicen, por favor, mueve el tab de cuestecitas, mueve el tab de fundación, mueve el tab de tal transformador. El supervisor o el que está al frente de la simulación realiza estos movimientos se actualizan en el modelo eléctrico actualiza el concepto sincrofasorial y los operadores pueden observar que las tensiones regresaron a sus valores nominales o cercanos a los nominales.
En el segundo escenario, ya lo que se hace es recrear el disparo o la pérdida de un bloque grande de generación en una planta en Ecuador grande que se llama Coca-Cola Sinclair. Eso lo que ocasiona es una caída de la frecuencia, ¿cierto? También ocasiona que el intercambio se desvíe por un momento mientras el AGC responde. El AGC, cuando termina de responder, pues digamos que la labor del operador del centro de control es recuperar el margen para preparar el AGC para una nueva contingencia. Se le pide al operador que reaccione y que le diga al operador, al que está al frente de la simulación, que mueva la potencia activa de ciertos generadores con el objetivo de recuperar el margen. El entrenador realiza las acciones, la simulación reacciona y el ciclo vuelve y se cierra hasta que, digamos, el margen se recupera. Es simplemente una fotico de esta sesión de entrenamiento donde los mismos operadores ahí discuten y, digamos, llegan a una conclusión de qué hacer y cómo afrontar el evento que les acaba de suceder. Esto es simplemente un piloto, ¿cierto? Es una situación que apenas estamos comenzando. La idea el año que viene sería como mejorar las condiciones del simulador y la robustez de la simulación con el objetivo de que los permita ya hacer simulaciones o entrenamientos con eventos más agresivos que estos. Por ejemplo, eventos donde les toque restablecer un área operativa después de un apagón. Sí, por ejemplo, recrear un evento que ocurrió no hace mucho, donde en una falla que ocurrió en una subestación importante en la costa, apagó toda la costa. Entonces, entrenar a los operadores desde el punto de vista de un restablecimiento, utilizando el concepto sincrofasorial o la WAMS o la información sincrofasorial que van a tener en el futuro, es preparar a los operadores para afrontar la nueva manera de supervisar o la manera como está migrando la supervisión actual de los SCADAs tradicionales a una supervisión y a un control del sistema mucho más detallado que se haría a través de PMUs. Y para finalizar, pues simplemente contar que esto es un tema que ha servido no solamente para el entrenamiento de operadores, sino que nos ha servido ya para poner equipos en operación físicamente que hoy día están funcionando ya. Y, por ejemplo, el caso de la utilización del gemelo digital que tenemos en la simulación de sincrofasorial entre Colombia y Ecuador para ajustar y poner en operación el esquema de separación de áreas, que es una protección sistémica que se encarga de prevenir que eventos en ambos países no afecten la estabilidad del país vecino, ¿cierto? Y separar ambos países cuando hay un evento que ponga en alto riesgo de estabilidad eléctrica, ¿cierto? Dinámica a un país y separar la interconexión, abrir las líneas que tenemos entre Colombia y Ecuador con el objetivo de preservar la estabilidad y evitar que un evento se convierta en un apagón general, ¿cierto? Y reducir la demanda no atendida cuando este esquema descubra que hay o determine que hay eventos que se pueden propagar y que pueden producir grandes colapsos en el sistema de potencia. Son simplemente dos aplicaciones para las cuales hemos utilizado el gemelo digital, pero son muchas más las que podemos seguir poniendo en práctica e investigando. Entonces, con eso termino mi intervención y muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Recordar a los asistentes que al final de la sesión vamos a habilitar un foro de preguntas. Estamos bueno, ahora invito al ingeniero Jaime Cepeda a compartir su presentación. Mientras tanto, voy a contarles un poco sobre Jaime. Jaime nos acompaña desde Quito, es ingeniero eléctrico de la Escuela Politécnica Nacional de Quito. Además, es doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina, títulos incluso obtenidos con los más altos honores. Actualmente es gerente nacional de desarrollo técnico en SENACE, el operador nacional de electricidad de Ecuador. Bienvenido, Jaime, y puedes iniciar tu presentación. Muchas gracias. Muy buen día. Sí voy a presentar las láminas. Gracias, Jaime.
Estamos viendo tu pantalla. Ya, espero que ahí se vea la presentación. Se ve muy bien, Jaime, gracias. Perfecto. Listo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para poder compartir nuestras experiencias en Ecuador, en el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, respecto de lo que es la simulación de gemelos digitales en tiempo real. Entonces, bueno, solamente como una rápida introducción, nosotros estamos trabajando con el simulador OPAL-RT desde el 2016. En estos 4 años hemos podido realizar algunos proyectos, algunas experiencias relacionadas con lo que es simulación del modelo dinámico desde sistemas eléctricos de potencia dentro de un ambiente de gemelo digital. De todas esas experiencias voy a presentar 2 que me parece que son las más relevantes. Ok, entonces, en primer lugar, aquí está una lámina que muestra unas fotografías de nuestro laboratorio de simulación digital en tiempo real y redes inteligentes. Nosotros tenemos equipos de OPAL-RT, como ya lo mencioné, el simulador digital en tiempo real de OPAL-RT. Aparte de eso, tenemos un amplificador de baja potencia para lo que es pruebas de equipos, de IEDs, de relés. Tenemos un amplificador de mediana potencia de 45 kVA para lo que es hacer pruebas en equipos de potencia, por ejemplo, en fotovoltaicos o vehículos eléctricos. Eso estamos terminando de armarlo en el ambiente laboratorio. Tenemos PMUs, tenemos relés, un osciloscopio, registradores de perturbaciones, inyectores de señales. Tenemos un video wall y una sala de entrenamiento también para poder capacitar. Todo esto está obviamente equipado y funcional. Un punto importante que quisiera mencionarlo es que tenemos un PDC local que viene a ser una especie de gemelo digital de nuestro sistema de monitoreo de área extendida que se llama WA Protector. Esto lo hago énfasis porque voy a toparlo en las siguientes láminas. Entonces, bueno, hablando de esto que acabé de mencionar, SENACE, al igual que Colombia, tiene un sistema de monitoreo de área extendida. Nosotros tenemos más de 50 PMUs distribuidas a lo largo del sistema eléctrico ecuatoriano y a través de eso nosotros tenemos la opción de hacer un monitoreo dinámico del sistema. ¿Qué podemos ver con este monitoreo dinámico? Por ejemplo, modos oscilatorios. Esto de acá, pues obviamente se relaciona con la dinámica propia de nuestro sistema, que es altamente hidráulico y que las centrales de generación más grandes, Coca-Cola Sinclair por acá y el complejo Paute por acá, en el lado sur, están lejos de los centros de carga que son Quito y Guayaquil. Entonces, bajo esa perspectiva, pues nuestro sistema tiene una complejidad dinámica que la compartimos con el sistema colombiano. Entonces, ¿por qué inicio con esto? Porque efectivamente estas mediciones de tiempo real con altas tasas de actualización que nos ofrece el sistema de monitoreo de área extendida, nos permiten ver la dinámica real del sistema. Esta es una diferencia abismal respecto de la conceptualización convencional de simulación offline, en la que únicamente se basaban en premisas teóricas, en premisas matemáticas. En cambio, ahora estamos observando la dinámica propia del sistema, lo cual permite estructurar una serie de conceptos de validación de modelos, que lo hemos trabajado intensamente en estos 4 años, y con eso poder llevar la realidad a un gemelo digital. Eso es lo que estamos ahora trabajando y ya tenemos algunos resultados. Entonces, el primer resultado se relaciona efectivamente con lo que es la parte de la sintonización de PCS. En la parte de sintonización de PCS, nosotros hemos estructurado un gemelo digital de las centrales de generación. Este gemelo digital, que lo voy a explicar posteriormente, permite representar la dinámica de las centrales de generación, lo que nos brinda un ambiente de entrenamiento en laboratorio de cómo va a ser el trabajo de sintonización en cabo. Entonces, nosotros hemos realizado la sintonización de 32 unidades de generación de las 8 centrales más grandes del Ecuador, las centrales hidroeléctricas más grandes, que suman casi 4.000 megavatios de capacidad instalada. Y esto lo hemos trabajado utilizando la potencialidad de la simulación en tiempo real y este concepto de gemelo digital que les voy a mostrar. Entonces, aquí está un resumen de la metodología que hemos implementado. El punto de partida de la metodología es la instalación de PMUs para poder tener estos registros que les acabé de mencionar, que nos sirven para poder recrear el gemelo digital de forma fehaciente.
Posteriormente, pues, realizamos todo un concepto de pruebas, de estas pruebas en campo a través de inyecciones de señales en los AVRs para poder obtener los registros reales de los sistemas de control de generación, y en función de eso, pues, estructurar el modelo. Este modelo, pues, lo implementamos en Power Factory desde el punto de vista de una simulación offline, y adicionalmente, pues, lo implementamos en iMagazine, ¿sí? iMagazine es una de las plataformas que brinda OpalRT, y que en este caso, pues, nos permite hacer una simulación de un ambiente controlado que me representa a la central de generación donde vamos a intervenir. Una vez hecho esto, aplicamos la metodología de sintonización de PCS, que es una metodología híbrida robusta basada en conceptos de simulación multiescenario con Monte Carlo, un algoritmo heurístico de optimización sujeto a restricciones de respuesta en frecuencia, y que finalmente, pues, se prueba en este testbed para PCS en el laboratorio, en donde tenemos implementado este gemelo digital, para finalmente poder ir a campo y reproducir lo aprendido en el gemelo digital en la sintonización en campo, que finalmente es validada con registros de PMUs de nuevo. Entonces, aquí está un ejemplo de cómo es la implementación en iMagazine. Aquí está la central Coca-Cola Sinclair de 1500 megavatios implementada en iMagazine. Y luego, pues, obviamente hacemos toda una interfaz dentro de la misma programación de iMagazine que me permite sacar señales de voltaje y corriente, que luego son enviadas al amplificador de baja potencia. ¿Para qué? Para luego poderse conectar con una PMU. Sí, ese es el concepto del gemelo digital que hemos implementado. Aquí está simplemente una respuesta en frecuencia del comportamiento dinámico de la central, sin los PCS, en donde se puede observar claramente que existe un retraso considerable en la fase del torque electromagnético, que tiene que ser compensada. Justamente esto de acá demuestra la necesidad de compensación de fase, y por eso es que existe la posibilidad de oscilaciones electromecánicas sin los PCS adecuadamente sintonizados. Esto de aquí, este modelo es el que ha sido validado justamente con la información del sistema WAMS. A partir de eso, pues, introducimos el concepto de nuestra metodología de sintonización, que, como les mencioné, utiliza la definición de escenarios probables basados en lo que es el concepto de Monte Carlo, con el propósito de tener una sintonización robusta. Un algoritmo heurístico de optimización, el Mean Variance Mapping Optimization, permite hacer esta optimización de función objetivo sujeto a ciertas restricciones. Parte de las restricciones es la respuesta en frecuencia con conceptos de control robusto. Con esto y con un análisis iterativo, pues, se definen los mejores parámetros, y luego esos parámetros son implementados primero en la simulación y luego implementados en la sintonización en campo. Entonces, antes de ir a la sintonización en campo, hemos estructurado este ambiente de simulación en tiempo real, este gemelo digital de la planta de generación, basado en el simulador OpalRT, luego, como ya les mencioné, el amplificador de potencia, que luego lleva a una PMU. Y esta PMU se conecta a WAP Protector. De esta forma, tenemos un ambiente de monitoreo muy similar al que vamos a tener en la central, o sea, prácticamente un gemelo digital de lo que es el comportamiento de la central durante la sintonización. Adicionalmente, conectamos un osciloscopio para poder monitorear las señales digitales de la salida del PCS y de la salida del AVR. Aquí está el mismo diagrama de Bode. En cambio, ya una vez hecha la sintonización, se puede apreciar fácilmente la compensación de fase lograda, y obviamente, pues, la exitosa respuesta oscilatoria, que ahora ya es amortiguada. Finalmente, pues, utilizando el concepto de Monte Carlo, hacemos un diagrama del lugar de las raíces, en donde se puede apreciar que nuestra sintonización, pues, es bastante robusta y brinda todos los requerimientos de amortiguamiento necesarios dentro de los diferentes escenarios operativos del sistema. Aquí les muestro una animación de nuestro gemelo digital de la central de generación. Las pantallas que están en negro son WAP Protector, es este WAP Protector que tenemos en el laboratorio, un WAP Protector un poco más bien, que también viene a ser un gemelo digital de nuestro WAP Protector real. Y aquí está el osciloscopio. Entonces, aquí está la salida del AVR y la salida del PCS. Esto de aquí es antes de nuestro proceso de sintonización con los parámetros que estaban inicialmente. Es posible ver que el PCS no responde apropiadamente, y esto se relaciona con oscilaciones. Esto es lo que se puede apreciar en el concepto del gemelo digital. Y fíjese cómo eventualmente esas oscilaciones, pues, pueden ser
bastante riesgosas. El mismo concepto del gemelo digital, utilizando las mismas simulaciones en tiempo real, pero una vez sintonizados los PCS, es posible apreciar cómo ahora sí el PCS responde apropiadamente a la oscilación, o sea, el rango frecuencial de interés está bien ajustado, y esto pues hace que las oscilaciones desaparezcan. Esto de aquí luego se reproduce en la central durante las pruebas de sintonización. Y efectivamente aquí está una lámina que muestra estas pruebas de sintonización. Como ustedes ven, esto de acá ya es de registros de la sintonización real, ya no del gemelo digital. Y efectivamente es factible de ver cómo la realidad, ¿sí? La realidad de la respuesta dinámica de la central se asemeja grandemente a la respuesta del gemelo digital. ¿Pero por qué es eso? Eso es algo que sí merece ser exaltado. Eso se logra únicamente con la validación de modelos. Entonces, el concepto de validación de modelos, para el cual también se puede utilizar el simulador en tiempo real, es fundamental. Y esto solamente se logra con los registros de tiempo real. Como una continuación a lo que acabé de mostrar rápidamente, esta es la otra experiencia muy importante que hemos logrado ya consolidar, es el estructurar un ambiente de entrenamiento para operadores, utilizando el mismo concepto de gemelo digital. Entonces, los operadores en tiempo real utilizan WA Protector, ¿sí? Para poder analizar qué le está pasando al sistema y hacer una toma de decisiones en tiempo real. Aquí entra un concepto fundamental que es la oportunidad y lo que es la conciencia situacional. Entonces, el operador tiene que estar adiestrado para eso. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos estructurado un ambiente de gemelo digital que me permite concebir los diferentes escenarios dinámicos que pueden ocurrir en el sistema, pero desde un punto de vista de ambiente controlado de entrenamiento. Entonces, para esto también hemos utilizado el mismo concepto. ¿Qué es lo que hemos usado acá? Que hemos usado en cambio ePhasorSim, ya no eMegaSim. ePhasorSim, hemos partido de la modelación estática de estado estacionario que tenemos en Power Factory, del Sistema Nacional Interconectado. Hemos estructurado una base de datos más simplificada, más controlada, que usa como punto de entrada las validaciones que les mencioné hace rato, estas pruebas en campo que me permiten hacer la validación de modelos. Entonces, esto se transforma en un formato DGS. El DGS es un formato de archivo plano que maneja Power Factory. Y posteriormente, pues, utilizamos el módulo de ePhasorSim para poder leer los formatos DGS. En cambio, la parte dinámica, la modelación dinámica, utilizamos OpenModelica, es un software libre que sirve justamente para implementar ecuaciones algebraico-diferenciales. Y con esto, pues, le transformamos a una FMU, que en cambio es un módulo compilado que igualmente lee ePhasorSim. Y con esto, pues, estructuramos el ambiente de simulación apropiado con un modelo validado, ¿sí? Luego, ¿cómo le volvemos completamente un gemelo digital? Lo volvemos completamente un gemelo digital mediante la modelación y simulación de PMUs virtuales. Entonces, dentro del modelo del sistema de potencia, implementamos también PMUs virtuales que son enviadas a WA Protector. ¿A cuál WA Protector? Al WA Protector que también lo tenemos como gemelo digital en el laboratorio. En donde estructuramos todo un ambiente realista de lo que es la operación del sistema de potencia. Sí, con esto pues el operador es capaz de enfrentar un ambiente completamente realista de lo que es la operación dentro de lo que es el concepto de entrenamiento de operadores. Sí, entonces es fundamental poder disponer de la posibilidad de simular diferentes eventos dinámicos, estabilidad oscilatoria, estabilidad angular, estabilidad de voltaje, estabilidad de frecuencia, y con eso, pues, poderle entrenar al operador en el uso de la herramienta WA Protector, porque la herramienta WA Protector, el sistema WAMS, es obviamente la herramienta con la cual ellos hacen el monitoreo en tiempo real. Sí, entonces aquí está un esquema de nuestro modelo simplificado del SNI, en donde podemos observar el modelo que nosotros hemos logrado implementar en ePhasorSim. Aquí está en cambio esquematizado lo que es el ambiente de OpenModelica, que un poco Mauricio ya lo había mostrado, en donde está en cambio implementado todo el concepto de elementos dinámicos. Y acá está pues el ambiente de lo que es ePhasorSim, ¿sí? El ambiente ePhasorSim utiliza un máster en donde está todo el aspecto de la modelación en sí, en donde está el objeto que permite el intercambio de información con DGS. Y está la consola, en cambio, en donde se puede apreciar, se puede observar a través de osciloscopios cómo responde dinámicamente el sistema.
Sí, aquí está el concepto de lo que mencioné, que es la estructuración de estas PMUs virtuales y cómo estas PMUs virtuales luego son enviadas a WaProtector, a este WaProtector gemelo que tenemos en el laboratorio. Entonces, de esta manera se logran hacer simulaciones digitales en tiempo real, o sea, es decir, el fenómeno de la simulación evoluciona a la misma velocidad de la que evoluciona el concepto de la corriente eléctrica. Y podemos obviamente tener esta observabilidad dinámica de diferentes variables. Todo esto es enviado a nuestro gemelo de WaProtector y aquí podemos ensayar los diferentes módulos que tiene la herramienta de supervisión en tiempo real. Por ejemplo, estabilidad de voltaje de corredores de transmisión. Ustedes ven aquí en un escenario, nosotros tenemos el módulo de estabilidad de voltaje de corredor de transmisión, en donde se encuentra en condiciones normales. Pero ante una contingencia, esta contingencia es simulada en el simulador en tiempo real y enviada a WaProtector, es posible apreciar esto en tiempo real. Se ve cómo nos podemos salir del límite de alarma. Entonces, este es el propósito de esta estructuración para poder hacer un adecuado ambiente de entrenamiento para condiciones dinámicas. En la diferencia angular pasa algo similar, sin contingencia, con una contingencia N-1, con una contingencia N-2, cómo nos podemos ir alejando de los límites seguros. Estabilidad de frecuencia igualmente ante diferentes eventos de desbalance entre generación y carga, cómo la frecuencia evoluciona y cómo esto debería ser concebido dentro de un concepto de early warning para los operadores. Y el mismo concepto también para estabilidad oscilatoria, ante una perturbación, cómo evoluciona el sistema oscilatoriamente hablando. Aquí podemos hacer la validación de la sintonización de los PCS, así como entrenar a los operadores en el uso del algoritmo de identificación modal que tiene WaProtector. ¿Sí? Eso es en resumen. Obviamente fue un poco rápido porque estaba concebido para poco tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por la presentación. Nuestra última ponencia estará a cargo del ingeniero Eduardo Gómez, a quien invito a compartir su presentación. Eduardo es doctor en Ingeniería de la Universidad del Valle, director del grupo GITICAP de MinCiencias y presidente del Comité Técnico de SIGRE Colombia. Actualmente se desempeña como líder de investigación, desarrollo e innovación de PTI. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Francis, muchas gracias a ti. ¿Me confirma si está viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Bueno, vale. Creo que ya estamos cerrando y me toca una hora difícil, pero trataré de resumir y concretar todo lo que ya han dicho mis compañeros, pero primero agradecer al equipo del CIDET y al equipo de marketing de PTI por hacer este evento una realidad y poder compartir a Colombia las experiencias que estamos teniendo y cómo el concepto de gemelo digital se hace cada vez más fuerte y necesario para lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Vamos a ver un poco entonces cómo se crean y se validan gemelos digitales en tiempo real en Colombia. Y digo en Colombia, ¿por qué? Porque cuando hablamos de gemelo digital tenemos que conocer esa tecnología que existe y en Colombia ya contamos con esa tecnología, como lo presentaba Mauricio, desde XM, con un laboratorio dotado para realizar diferentes desarrollos y apuestas a lo que es el futuro de la operación de la red eléctrica. Yo creo que ya, como lo mencionabas, actualmente lidero el departamento de I+D+I y el laboratorio de tiempo real de PTI. Y vamos a comenzar, digámoslo, cómo conseguimos lo que es el gemelo digital y sus aplicaciones. Entonces, quiero, básicamente con este slide, retomar algo de lo que ya mencionaron mis compañeros, pero me quedo con unas palabras que decía también Víctor y lo comentaba el ingeniero John Penagos, y es que al lado derecho ustedes pueden ver el objeto real, es decir, el objeto de estudio donde yo tengo sensores, actuadores, controladores, y al lado izquierdo tengo ese gemelo digital con el cual yo quiero interactuar, y en todo momento tenemos que estar sincronizados, y a ese es el que estamos nosotros visualizando y trabajando, y tiene que ser en tiempo real. ¿Por qué? Porque tengo que garantizar que ese tiempo de simulación corresponda con ese tiempo del mundo real. Nosotros desde PTI pues estamos viendo que el usar gemelos digitales nos va a permitir
pues muchas ventajas. Primero, exactitud en los análisis previos puesta a la marcha, disminución de los costos, el tiempo y el riesgo. Ahorita cuando hablamos de comisionamiento de sistemas eléctricos, tenemos que pensar en estos tres conceptos, y más ahorita con el tema de la pandemia y todo el tema del monitoreo y la supervisión remota. Creo que es clave para las herramientas que necesitamos para este tipo de validación de sistemas. Necesitamos simular sistemas eficientes ante cambios topológicos y validar nuevas estrategias de planeación, operación y gestión. Entonces, al tener esos gemelos digitales, estamos garantizando que la puesta en servicio, la puesta en funcionamiento de cualquier sistema que yo vaya a colocar en operación, pues se haga de la manera apropiada. Cuando hablamos entonces del gemelo digital, yo básicamente, ¿qué busco? Busco es que esa contrapartida o ese gemelo que yo tengo desde la simulación, pues me corresponda con ese mundo real. Y lo que me quedo con una palabra que decía Víctor, y es que nosotros hace muchos años, mire por acá en este slide, en el año 60 hablábamos quizás o pensábamos que tener gemelos digitales pues era un sueño, ¿no? Era un sueño de cómo integrar hardware, software y cómo esto me va a permitir a mí validar estos sistemas, y creemos que somos muy afortunados de estar en esta era porque convergen muchas cosas, ¿no? Convergen lo que es transición, convergen lo que es la transformación digital, y somos afortunados de contar con estas herramientas. Y yo lo decía en otra charla en la cual participaba, que, hombre, utilicemos las herramientas adecuadas para realizar los procedimientos adecuados. Yo no utilizo un alicate o no utilizo un destornillador para clavar una puntilla, yo utilizo el martillo, ¿verdad? Entonces, ahorita necesitamos este tipo de plataformas para crear gemelos digitales y para validar esos gemelos digitales, que en última lo que van a lograr es poder hacer un buen comisionamiento. Entonces, desde Colombia, y me da orgullo decirlo, y me acuerdo desde el 2016, cuando PTI tenía el sueño de trabajar en lo de tiempo real, crear el laboratorio de tiempo real, porque el país sí tenía que estar preparado con empresas de integración que lograran apuntarle a lo que se iba a venir. Entonces, desde hace 5 años venimos trabajando. Ustedes pueden ver al lado izquierdo donde tenemos un laboratorio dotado con la parte de comunicaciones, amplificadores, equipos IEDs, toda la infraestructura necesaria para validar gemelos digitales y crearlos. Y en este sentido, ustedes pueden notar aquí que son un requerimiento para poder validar esos sistemas desde el punto de vista de lo que yo voy a implementar finalmente. Esta tecnología entonces que tenemos aquí en nuestro laboratorio de PTI, pues contamos con una subestación digital, ¿no? Tenemos nuestra red de comunicaciones, tenemos nuestros equipos, nuestros amplificadores, tenemos diferentes referencias de Opal RT, que digamos lo somos la tecnología pues, que utilizamos para toda esta creación de gemelos digitales, es Opal, y aquí lo tienen a su disposición. Es un laboratorio en el cual ya hemos hecho un acompañamiento a algunos utility del país, a la academia, al gobierno, y vamos a comentar muy rápido aquí diferentes aplicaciones en las cuales podemos utilizar esos gemelos digitales y por qué crearlos. Aquí tenemos, por ejemplo, la validación de la red eléctrica. Ahorita notamos cómo el tema de las protecciones es clave para atender los nuevos requerimientos. Hablamos de nuevos acuerdos, de nueva configuración de mi red. Entonces yo tengo que primero validar esa red eléctrica, validar ese gemelo digital con el sistema real, y como lo comentaba el ingeniero Mauricio, el ingeniero Jaime, son sistemas que van a permitir realizar diferentes escenarios de prueba, y yo valido que mi gemelo digital se va a comportar de una manera de acuerdo con lo que el fabricante o el que me está vendiendo la tecnología me lo ha dicho. Esa es la condición principal. En el caso de protecciones, por ejemplo, donde se está escuchando mucho lo que es el gemelo digital en tiempo real. Otra aplicación que tenemos que tener en cuenta para lo del gemelo digital es el tema de la interoperabilidad de los sistemas. Cuando hablamos de subestaciones digitales, por ejemplo, estamos diciendo que ya no mido continuidad, yo ya no voy a un tablero de control donde hay mucho cable, donde tengo que hacer un condicionamiento del sistema. No, yo tengo que ir con mi equipo de tiempo real y validar si el relé disparó, si el sample values se creó de la manera adecuada, y ese bus de proceso y bus de estación tiene que ser validados con estas plataformas idóneas para el tema de interoperabilidad, y en el caso de los diferentes equipos, pues que cada nivel del proceso pues cumpla y esté acorde con mi arquitectura final de comunicación. Otro tema es el tema de la operación del sistema. Creo que ya Mauricio y Jaime lo han explicado muy bien.
cómo están entrenando los diferentes operadores, pero es clave mostrar aquí cómo mi gemelo digital se integra, primero con el hardware real, se integra con los sistemas SCADA existentes en el mercado y que me van a permitir operar mi red, y toda esta plataforma va a permitir tener escenarios de validación en tiempo real o en gemelos digitales, que es lo que yo busco. Yo también me quedo con la palabra de Mauricio. Mauricio decía, es que estamos comenzando a usarlo del gemelo digital. Y es cierto, porque esto es tan complejo que hablamos de, el ingeniero yo lo presentaba, gemelo digital en 3D, gemelo digital en diferentes escenarios fuera de línea. Yo puedo tener gemelos digitales fuera de línea, pero ¿qué tan preciso estoy siendo con mi sistema final? Aquí lo que estamos mostrando es que en tiempo real tengo esos gemelos digitales, los puedo crear y los puedo validar antes de la puesta en marcha. Y ahorita otro tema muy importante, que es el tema de las microredes. Pues ustedes saben que el control, la literatura menciona que el 15% de la implementación de una microred tiene que estar enfocada en el control, y es clave mirar cómo este control tiene que ser validado y probado con toda la arquitectura de protección de comunicaciones y el sistema a los diferentes niveles. Entonces aquí también es clave cómo validar estos sistemas. Y aquí los recursos distribuidos, pues aquí podemos ver la plataforma de HyperSync de Opal-RT, donde integro el modelo, mis equipos reales, integro mi equipo de potencia, mi amplificador, y que estén en constante comunicación a través de protocolos de comunicación, Modbus NP3 6850, y también con señales análogas que me permiten validar todo mi sistema. Yo básicamente quería como recordar a Colombia y recordarle a toda nuestra comunidad científica e industrial que tenemos estas herramientas, y lo más importante es que los beneficios que pueden tener el gemelo digital es que no planeemos la red con las herramientas tradicionales, planeemos la red con lo que tenemos de tiempo real, con los gemelos digitales, y vamos a tener lo que tenemos aquí, ustedes pueden ver en este gráfico, que los errores se cometan en el diseño y la planeación, y la entrega pues tenga el menor problema posible, y yo ya vaya a un comisionamiento casi que óptimo. Y por último, voy a presentar un poco que la implementación exitosa de estos sistemas, pues, digámoslo, depende de una metodología que utilicemos, y la metodología del gemelo digital tiene que ser, digámoslo, estandarizada en nuestras compañías. No podemos seguir utilizando una simulación que está muy alejada del fenómeno real por temas de incertidumbres, por tema de riesgos y por tema de costos. Creo que es un factor importante esta parte inicial, pero tenemos que ir iterando el punto verde al punto amarillo y al final tener un punto rojo exitoso. Y ya por último, la importancia de los gemelos digitales y lo que nos garantizan, ¿no? Planear la futura red, estar de acuerdo con la normativa. Por ahí nos preguntaban esa normativa en Colombia y qué es lo que está aplicando. Ya más adelante le daremos respuesta, pero básicamente ya hay normas que le apuntan a que en microredes, por ejemplo, tienen que validar los controladores en todos los niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, usando gemelos digitales. El tema de las estaciones digitales, la 61850 plantea unos escenarios de prueba donde se tienen que cumplir unas soluciones de desempeño, y los gemelos digitales le apuntan a cumplir esas validaciones. Entonces creo que estamos en un momento adecuado de atender la industria colombiana, y bueno, muy contento de poder mostrarles cómo nosotros nos hemos preparado como compañía para atender todos esos desafíos y requerimientos que se están viviendo en el momento. Y bueno, los dejo con esta frase célebre de nuestro amigo Thomas Alva Edison: no renunciemos a la hora de nuestros proyectos, y siempre intentarlo cada vez más que fallemos. Muchas gracias. Un saludo para todos los que nos acompañan hoy. Francis, ¿me escuchas? Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Creo que tenía el micrófono cerrado, perdón. No, estaba pues extendiendo el agradecimiento a todo el equipo de PTI y su grupo de expertos por hacer posible este importante espacio de conocimiento. Quiero también pues pedir a todos los asistentes 15 minutos más para tener el espacio de poder responder algunas inquietudes que nos han manifestado a través del chat, y qué bueno si nos pueden acompañar. Entonces,
Pues quiero por acá leer algunas de las preguntas que nos han extendido. Luz Natalia Mejía nos pregunta, extiende una pregunta dirigida a Mauricio. ¿Cómo revisan el tema de retorno de la inversión de una plataforma de simulación en tiempo real? Esa es una buena pregunta. Resulta que, digamos, por el carácter de la empresa, XM, ¿cierto? Nosotros estamos al servicio del sistema colombiano, básicamente al servicio de la demanda, ¿sí? Entonces, en este caso, esta plataforma de simulación es una plataforma de simulación que fue adquirida con recursos públicos de la CREC para temas de investigación y desarrollo y el mejoramiento de la supervisión, operación, planificación, operación de la red y mercado. Entonces, en ese sentido no tiene que tener un retorno inmediato porque estamos hablando de investigación y desarrollo, ¿cierto? ¿Cómo retorna? En el futuro retorna con mejor planeación, retorna con mejor operación, retorna con reducción de tasas de demanda no atendida y con preparación de los operadores, mejor preparación de los operadores para el sistema, ¿cierto? Entonces, esa es como la manera como se le devuelve a la sociedad esto. Sí, complementando lo que acaba de decir Mauricio, en el caso de nosotros, pues, bueno, como les mostré, nosotros utilizamos el simulador como parte de las herramientas de la sintonización de PCS. Entonces, gracias a esta sintonización de PCS, nosotros hemos podido incrementar las ventas a Colombia, por ejemplo, de energía, de 300 megavatios a más de 400 megavatios. Y una de las razones es porque los PCS de las centrales están ahora sintonizados. Entonces, de esa forma hemos hecho ya un análisis económico y prácticamente está pagado ya el simulador. Sí, igual lo que dice Jaime, yo finalicé mi presentación con una experiencia práctica que entró en operación en mayo de este año y es un esquema de separación de áreas que, entre otras cosas, lo que posibilitó fue incrementar también los límites transaccionales entre Colombia y Ecuador y nos pudimos ahorrar pudimos incrementar del orden de 5 gigavatios hora día las transacciones desde Ecuador, porque en ese momento estábamos primordialmente importadores porque la energía estaba un poco más barata generarla en Ecuador que en Colombia. Entonces, como con 3 o 4 días de operación ya pagamos toda la inversión. Y ese tema todo se estudió, todo se analizó y todo se diseñó y se puso en operación con el simulador de tiempo real y con el laboratorio. Gracias, Mauricio. Esperamos entonces ya con la explicación que atendida la inquietud. También Marlon nos pregunta, ¿qué normativas aplican a nivel Colombia para el diseño e implementación de los gemelos digitales? No sé, Eduardo, si bueno, nos puedes Marlon, ayudar. Ya, gracias. Marlon, mira, realmente inclusive PTI está en los pasos para abrir un capítulo de NTC con ICONTE para abrir lo que es la validación de los sistemas con laboratorio en tiempo real y gemelos digitales. Realmente no existe una normativa en la cual a nivel nacional nos dé unas directrices de cómo utilizar. Sin embargo, en el tema, por ejemplo, de subestaciones digitales, la IS 6850 marca unos pasos muy importantes, los cuales se pueden validar con gemelo digital, y el tema de microredes también con la 2030.7 y la 2030.8, pues nos dan esas pautas. Entonces, como pasa en Latinoamérica y otros países, uno se acoge mucho a esas normas internacionales y la idea es ya sacando nuestra propia normativa nacional. No te escuchamos, Francis. Perdón. Tenemos una pregunta adicional. ¿El gemelo digital podría integrarse a inteligencia artificial? ¿Y qué tan lejos estamos de esto? ¿Ya se está trabajando en esto? Creo que yo puedo contestar esta pregunta. No estamos lejos de eso porque en realidad es posible trabajar con inteligencia artificial en la simulación de tiempo real. Hay algunas universidades en Europa y Estados Unidos también que están integrando la librería de MATLAB Simulink, que es de Machine Learning,
de aprendizado de máquina con la simulación de tiempo real. Entonces, es que eso no es un tema que hablamos hoy, pero todos los modelos que corren en la simulación se pueden ser desarrollados directamente en MATLAB Simulink. Entonces, es posible utilizar las funciones de las librerías auxiliares de MATLAB Simulink. Entonces, hay una librería llamada de Machine Learning, y eso se puede agregar en la simulación de tiempo real. Yo hago una contribución ahí. De todas maneras también. Perdón, yo hago una contribución ahí rápida. Uno de los proyectos que nosotros hemos avanzado también es el tema que lo comentaba parcialmente al principio, es el tema de la cama de pruebas para protecciones. Nosotros utilizamos ahí, digamos, hay una gran integración y una flexibilidad de las herramientas de Opal para integrarse casi con cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, muchas aplicaciones en Python, y en Python, por ejemplo, tenemos montadas las camas de pruebas automatizadas de relés utilizando HyperSim y utilizando una librería de inteligencia artificial, si se le quiere pues llamar así, de Decision Tree, con la cual podemos hacer ajuste automático o digamos, podemos diferenciar si una protección o si ante una falla la protección actuó como debería y coordinó con los ajustes que estaban esperados. Entonces, hay toda la posibilidad del mundo de integrar todas las aplicaciones del gemelo digital con algoritmos de inteligencia artificial, cualquier cosa, lógica difusa, redes neuronales, lo que sea, porque tenemos acceso a herramientas tanto open source como las del propio MATLAB. Gracias, Mauricio. Y ya para terminar, lo que agregaría también es que en inicio, da un segundo, yo agregaría que en inicio cuando hice mi presentación, pues puse que precisamente un gemelo digital puede ser construido a base de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, en la aplicación que contaba Jaime de sincronización de los PSS, pues él primero necesitaba tener un modelo fiel del generador. Entonces, si por ejemplo él no tiene los parámetros iniciales para modelar el generador, él puede utilizar con las lecturas que por ejemplo tenga un sistema OnePack, un sistema precisamente de generación de modelos basado en inteligencia artificial, para al final tener un modelo que represente la dinámica de ese sistema. ¿Listo? Hablando de gemelo digital como un concepto general, y que obviamente pues nuestra charla fue muy enfocada a lo que están haciendo pues con Opal, que es la marca que representamos, pero como concepto general del gemelo digital, precisamente el gemelo puede ser construido con inteligencia artificial. Muchas gracias a todos por sus aportes. Y ya para terminar, tenemos por acá Luis Miguel León nos pregunta acerca del sistema en lazo cerrado con amplificador de potencia, ¿cuál ha sido el menor tiempo de simulación que han podido manejar? ¿Qué efectos transitorios y qué ventana temporal han podido emular con el amplificador de potencia? Tal vez de esto yo hablé del amplificador. Nosotros, como yo trabajo en el operador de electricidad, nosotros nos enfocamos en respuesta relacionada con transitorios electromecánicos. O sea, esto es respuesta RMS. Entonces, las frecuencias de interés de los transitorios de nosotros son de baja frecuencia, realmente. No nos enfocamos y el interés de nosotros no es el transitorio de alta frecuencia, que es para transitorio electromagnético. Entonces, bajo esa perspectiva, al menos lo que hemos hecho hasta ahora, que posiblemente luego sí continuemos bajándonos a lo que es el nivel de la alta frecuencia, yéndonos a lo que es el nivel de la alta frecuencia. Hasta ahora no hemos tenido mayores problemas con el tema de transitorios porque los que estamos afrontando son los transitorios electromecánicos, no los electromagnéticos. Pero seguramente la pregunta está un poco orientada también incluso al uso de la tarjeta FPGA, en donde sí, es posible el simulador, nosotros sabemos que puede manejar incluso nanosegundos. Entonces, claro, ese tipo de transitorios nosotros no los hemos enfrentado y por tal motivo no tenemos esos problemas con los amplificadores.
Nosotros en PTI, bueno, primero los modelos, como decía Jaime, pueden correr, normalmente los sistemas de potencia en modalidad MT corren en menos de 50 microsegundos. Ese es el tiempo que básicamente usamos para estos fenómenos. Y si de pronto lo que preguntas es el retardo de señal que puede haber entre la señal que genera el simulador y la señal que luego genera el amplificador, porque evidentemente tiene que haber un retardo. Hemos testeado algunos amplificadores y ese retardo está cerca de los 600, 800 microsegundos. Realmente para términos de prueba de protecciones no representa un tiempo pues que afecte mucho la operación. Eso por un lado. Ya si hablamos de amplificadores como para hacer pruebas de inversores y demás, ese dato sí no hemos hecho pruebas con ese tipo de amplificadores para poder dar un tiempo de retardo. Gracias. Gracias a todos. Y no quisiera que dejáramos de responder ninguna pregunta. Por acá tenemos una última pregunta ya para ir cerrando. Nos preguntan sobre el total de PMUs que se mostró digamos, en una de las diapositivas, ¿en cuánto tiempo está previsto que se logre? Si bien recuerdo, creo que fue la presentación de Mauricio. Sí, yo trato de responder rápidamente a ese tema porque la vi varias veces. Las PMUs mostradas ahí, ¿cierto? Es una pregunta un poquitico difícil porque depende de muchas cosas. Y entonces, primero dependemos de que la CREC saque una regulación que está en marcha relacionada con la integración masiva de PMUs que nos permita el monitoreo o que, digamos, obligue de cierta manera a los agentes transmisores y generadores a que instalen PMUs en sus bahías de línea, ¿cierto? Y en sus bahías de transformación y de generación. Y eso no sabemos cuándo pueda salir. Ya sabemos que hay un interés muy grande y sabemos que el tema está caminando, pero entonces no sabemos con las dinámicas de la CREC cuándo pueda salir la regulación. Enseguida, otra pregunta a contestar no es solamente que la regulación salga, es el primer paso, después está el paso de, bueno, ahora cómo voy a traer toda esa gran cantidad de información. Tengo que tener una red de telecomunicaciones suficientemente poderosa, una troncal de telecomunicaciones que me permita poder supervisar y manejar toda esa información de manera segura y de manera confiable, que no se me pierdan datos. Esa red de comunicación, por el momento, es un prototipo que lo tenemos operando en el sistema, pero que hay que escalarlo a la medida de ese gran número de PMUs, ¿cierto? Y tercero, necesitamos una WAMS suficientemente poderosa, capaz de albergar, guardar toda esa información, procesarla, hacer cálculos con ella y unos históricos que nos permitan almacenar toda esa gran cantidad de información y también no solamente servir como supervisor, sino garantizar que yo pueda luego hacer control con ella, protección con ella. Entonces, ¿qué tan lejos estamos? Yo diría que un poco más de unos 5 años. En unos 5 a 7 años estamos en un punto en el que por lo menos ya tenemos supervisión de un gran número de PMUs en el sistema. Incluso Mauro creo que también en algún momento entrará a jugar en el diseño del OnePack la cantidad de frames que vas a requerir de cada PMU, porque me imagino que todas no van a ser igual de críticas. Exacto, entonces se necesita una WAMS mucho más escalada y poderosa para manejar esa gran cantidad de datos que puede vertir un sistema con una población de PMUs, pues así como estamos hablando ahí del alrededor de 1800 PMUs. Perfecto, muchas gracias Mauricio y bueno, se nos ha agotado el tiempo, pero reiteramos pues el agradecimiento a todo el equipo de PTI, a todo el grupo de expertos, a todas las personas que nos acompañaron como asistentes. Deseamos que este tipo de espacios desde CIDED se sigan generando. Es un espacio muy gratificante a través del cual generamos esa transferencia de conocimiento en estos temas de interés para todo el sector. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes, deseándoles que terminen de tener un excelente día. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Chao. Yeah. Gracias. Gracias.